La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el alfil a la casilla B4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Al desarrollar el alfil a la gran diagonal, se asegura el control de las casillas oscuras y la seguridad del flanco de rey. El avance central de peones se encuentra con una sólida estructura. Con el empuje del peón central, se desafía la posición. La estructura blanca permanece sólida, manteniendo una ligera iniciativa. La maniobra del caballo. Se busca influencia central y flexibilidad. El desarrollo de una pieza negra solidifica su presencia central. Al colocar el alfil en una casilla activa, se busca mayor influencia. El blanco mantiene la presión, controlando el centro de forma efectiva. La jugada en roque corto de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C4. Capturando material clave.
abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. A través de la reposición de la dama, se apoya el control central y posibles rupturas. El desarrollo de las piezas negras se completa con el enroque. Con el enroque, se asegura la seguridad del monarca y se conectan las torres. El blanco se prepara para abrir el centro. El empuje del peón central amplía el espacio y crea potencial de ataque. La estructura de peones negra permanece compacta. Con el avance del peón lateral, se refuerza la estructura del flanco de dama. El control central blanco es desafiado. La jugada el caballo de la columna B a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla de 1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C4, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil a la gran diagonal, se desafían los peones centrales blancos. El avance central se encuentra con una defensa sólida. El avance del peón central. Se busca abrir líneas para las piezas. La captura del peón por parte de las negras abre la posición. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla A6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Con la recaptura, se centraliza el caballo y se mantiene un fuerte centro de peones. El caballo negro se reposiciona para desafiar la dominación central. La jugada el caballo de la columna B a la casilla de 7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el alfil a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla F6 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a el caballo captura en la casilla F6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Tras la recaptura de la dama, se centraliza y se mantiene una posición dominante. Las negras deben defenderse de una severa presión posicional. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Al activar el alfil, se vigilan casillas clave y se prepara una agresión futura. La posición negra está bajo una severa presión. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Al doblar las torres en la columna central, se intensifica la presión. La configuración defensiva negra está siendo desmantelada sistemáticamente. La jugada el alfil a la casilla A8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la reposición de la dama, se coordina con las torres y aumenta el potencial de ataque. Las piezas negras carecen de contrajuego. Con el desarrollo del alfil a una casilla ligeramente mejor, se busca activarse. El control blanco sigue siendo abrumador, con piezas coordinadas dictando el juego. La expansión del peón en el flanco de dama. Se crea una mayoría. La posición negra está severamente restringida. Con la reposición del caballo en defensa, se busca consolidar. La expansión blanca en el flanco de dama promete mayores ganancias posicionales. La jugada el peón a la casilla H4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla B3 para afianzar el control posicional. A través de la centralización de la dama, se busca coordinar un ataque. El flanco de dama negro se refuerza. Con el avance del peón en el flanco, se refuerza la estructura. La mayoría de peones blanca en el flanco supone una amenaza a largo plazo. Al centralizar el caballo, se prepara para avances y se crean fuertes casillas avanzadas. Las negras juegan pasivamente. Con el empuje del peón en el flanco, se intenta romper la posición. La posición blanca es robusta y ofrece buen control. A través de la reposición de la dama, se busca mayor actividad y control. Las piezas negras están constreñidas. La jugada el alfil a la casilla A8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla F3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se refuerza la estructura del flanco de rey. El blanco mantiene un dominio posicional aplastante. Con la infiltración del caballo, se amenazan las defensas negras. Las negras intentan consolidar. La jugada el alfil a la casilla de 6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna B, captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C4, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla D6, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna C a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, se busca coordinación defensiva. La jugada de piezas blancas es superior. La expansión del peón en el flanco de dama. Se gana terreno. Las negras mantienen una postura defensiva sólida. Con el desarrollo del alfil a una diagonal más activa, se busca contrajuego. La ventaja posicional blanca es sustancial. La jugada el alfil a la casilla F1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna E a la casilla D8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla F7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna C a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Al activar el alfil, se buscan explotar las casillas débiles negras. Las negras deben defenderse con cuidado. Tras la captura del alfil, se simplifica pero se mantiene una posición perdida. La dama blanca domina el centro. Con la recaptura de la dama, se centraliza y se mantiene una presión abrumadora.
La posición negra está estratégicamente perdida. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E3 para afianzar el control posicional. La expansión del peón en el flanco. Se crea una mayoría y se restringen las piezas negras. Las negras están bajo una inmensa presión. La jugada el peón a la casilla B4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna e a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E1 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil a la gran diagonal. Se busca actividad. El dominio blanco sigue siendo significativo. La jugada el caballo a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla G8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F1, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F1, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C8, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la reposición del caballo a una fuerte casilla avanzada. Se amenazan las defensas negras. La posición negra está colapsando.
Con la reposición de la torre, se intenta disputar la columna abierta. El ataque blanco continúa sin cesar. Al centralizar la dama, se coordina con las torres para un ataque decisivo. Las negras están abrumadas. Con la retirada defensiva del caballo, se busca consolidar. La coordinación e iniciativa blancas son abrumadoras. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna A a la casilla D8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. A través de la reposición de la torre, se incrementa la presión en la columna central. Las negras luchan por mantener la posición. La jugada la torre a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla H3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla A7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E3 para afianzar el control posicional.
a través de la reposición del alfil a una fuerte casilla de ataque. Se intensifica la presión. Las negras están al borde del colapso. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna C a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Tras la captura del peón, se consolida la ventaja decisiva. La posición negra está estratégicamente perdida. Con el desarrollo del alfil para defender, se busca resistencia. El dominio blanco es abrumador y la victoria está asegurada. Al centralizar la dama, se simplifica hacia un final ganador. Las negras no tienen contrajuego. La jugada el alfil captura en la casilla A4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Con el empuje del peón central, se abren líneas y se crean amenazas. La posición negra está colapsando. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Al activar el alfil a una casilla central, se asegura la victoria. La posición negra es desesperada. La jugada la torre a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival.